Diga conmigo, yo vine a buscar inspiración. Para poder vivir. Inspirar, fíjate que la palabra inspirar significa que hay algo que ocurre ¿dónde? Adentro, claro, la palabra implica que es algo que ocurre dentro. Así que yo necesito que algo pase dentro de mí para que yo pueda vivir afuera. ¿Y qué mejor inspiración que hablar acerca de qué? Diga conmigo, de la fe. ¿De qué estamos hablando en esta serie? De la fe. Imagínate, pero ¿cómo no vamos a hablar de la fe si es que hay una crisis de fe actualmente? Jesús lo dijo que para el tiempo de su venida, ¿qué iba a haber? Una crisis de fe. ¿Por qué hay crisis de fe actualmente? A ver si ustedes han ido escuchando mis enseñanzas. Yo le he ido dando, mira, hay un pensamiento clave en todas mis enseñanzas. Yo puedo decir muchas cosas, pero hay algo clave que yo quiero dejar en el corazón de ustedes cada vez que enseño cada domingo. ¿Por qué hay una crisis de fe actualmente? Diga conmigo, por la decepción. Porque la gente, claro, Jesús habló en el versículo anterior cuando él habló de la crisis de fe que caracterizaría esta. Hay una crisis de fe espantosa. Ayer llamé a una persona que no la pude invitar porque en la conversación, en el saludo, me dijo, Dios te bendiga, y ella misma me dijo, perdón, que yo no creo en Dios. Entonces yo la escuché. Y claro, al buen entendedor, pues, a veces yo no entiendo muy bien, porque a veces no, insisto. Y yo dije, déjame no invitarla a la reunión, porque ya me dijo que no, que. Entonces la invité a un almuerzo, a una cena. Esta semana ya la invité, está en muleta, está con yesales, quiero reunirme contigo. Claro, en el almuerzo ya yo sé que puedo hablarle acerca de la crisis de fe que tiene. Me dijo, después que me dijo, Dios te bendiga, me dijo, yo no creo en Dios, porque para mí Dios es una energía. Es una influencia. Diga conmigo, Él es energía y Él es influencia, pero es una persona. Qué lindo. Y por eso es que nosotros somos seres relacionales. Nosotros somos seres que nos relacionamos porque Dios nos hizo de esa manera. Ok, yo les he estado enseñando a ustedes acerca de la fe. Los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. O sea que Jesús, cuando estuvo aquí, históricamente hablando, porque Jesús es un personaje histórico. Ustedes saben que Jesús es un personaje histórico. Aunque usted sea ateo, usted tiene que reconocer la historicidad del Señor Jesús. Cada vez que tú firmas un documento, tú estás en el año 2014, porque hace 2014 años Jesucristo nació. Te guste o no te guste, tienes que reconocer que Jesús es un personaje histórico, aunque no lo aceptes como alguien personal en tu vida. Por lo menos tienes que reconocer que es alguien histórico. Y los historiadores saben que Jesucristo trastornó la historia, trastornó el calendario. Es lo que quiere trastornar tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Diga conmigo, Él viene a trastornar mi vida. Claro, Él viene a trastornar tu vida. Él viene a dividir tu vida. Así como dividió el calendario en antes de Cristo y después de Cristo. Cada vez que yo estudio historia, tengo que estudiar acerca de antes de Cristo y después de Cristo. Los griegos, Alejandro Magno, Casandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, etc. Toda esa gente del pasado tiene que ser antes de Cristo. Pero después tenemos que aplicar cosas que son después de Cristo. Así que como Cristo dividió el calendario, así Él quiere dividir la vida tuya. Antes de que Él llegara a ti y después que Él llega a ti. Gloria a Dios. No me dejen ese hombre aplaudiendo solo. Ok. Escucha. Entonces los discípulos estaban en crisis de fe. Cuando Jesús llegó había una profunda crisis de fe en el judaísmo. Ellos tenían muchas prácticas religiosas, porque el ser humano sustituye la fe por la religión. Y como la religión ofrece prácticas espirituales, incienso, cantos, pues está bien, pero nada puede sustituir a Dios que una relación personal con Él. Es como si tú tuvieras una casa y no tienes un hogar. Es como si estuvieses casado, pero no puedes dormir con tu esposa. ¿Me están escuchando? O sea, tú tienes los elementos, pero no tienes lo esencial, que es la relación. Lo mismo sucede con Dios. Entonces, cuando Jesús vino, Él encontró el judaísmo lleno de muchos elementos religiosos, pero había una ausencia de fe. Y por eso los discípulos se dieron cuenta que por fin había llegado un hombre de
Fe. Porque cuando tú eres una persona de fe, tú trastornas el ambiente. ¡Qué rico, gloria a Dios! Cuando tú eres una persona, un hombre y una mujer de fe, tú trastornas el ambiente. La gente que está al lado tuya se da cuenta que tú eres una persona de fe y se te acercan a ver cómo pueden tener fe, porque la gente necesita fe para vivir. ¿Me están escuchando? Diga conmigo, necesito fe para vivir. Necesito fe para vivir. Necesito fe para vivir. Por eso a mí me gusta andar con personas de fe. Claro está, yo he aprendido a ser un hombre de fe. Yo era un hombre de muchos temores, pero he aprendido a ser un hombre de fe. Dicho sea de paso, debo mencionar, lo opuesto a la fe no es la duda, es el temor. ¿Me están escuchando? La duda es la necesidad que tengo de que Dios haga un milagro en el área que yo estoy dudando. En el área que tú estás dudando, Dios va a hacer un milagro para ti. Dígalo conmigo. En el área de mis dudas, es el área de mis milagros. Claro que sí. Donde tú tengas duda, ahí es donde Dios se va a manifestar para hacer un milagro y sacarte de la duda y convertirte en un hombre y una mujer de fe. Diga conmigo, eso es lo que yo quiero ser. Así que Jesús vino a enseñarle de fe a los discípulos. Y ellos se dieron cuenta que la enseñanza de Jesús estaba impregnada con revelaciones acerca de la fe. Nosotros lo que hacemos es recordar esas revelaciones que Él dio y aplicarlas 2000 años después. ¿Por qué? Porque hoy hace falta fe para vivir. Si usted lee los diarios, si usted ve las noticias, todo lo que te rodea produce inseguridad y temor. Por lo tanto, ¿de qué me voy a aferrar? Diga conmigo, de Dios. Porque Dios es un generador de fe. Y de eso es que quiero hablarles en esta mañana. Quiero continuar con la serie de la fe y quiero poner a consideración de ustedes 3 declaraciones que hace la Escritura acerca de la fe. Yo quiero que ustedes lean conmigo estas 3 declaraciones que hace la Escritura acerca de la fe. Primera declaración. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Qué interesante. O sea que por la fe se puede ¿qué? Vivir. Es más, no es que se puede vivir, es que debemos vivir por la fe. Más el justo por la fe, ¿qué cosa? El justo por la fe que vivirá. Cuando usted lee este pasaje de la Escritura, lo que Dios nos está diciendo es que es imperioso el tema de la fe porque se vive de la fe. Por ejemplo, la fe es como el aire. Fíjate que el aire tú no puedes prescindir de él. Tú lo tienes que tener como constantemente. La gente quiere usar la fe cuando tiene una crisis. Yo no te niego que yo uso fe cuando tengo crisis, pero yo no vivo de la fe de las crisis. Diga conmigo, yo no vivo de la fe de las crisis. No. Dios tiene otro plan superior a ese. Dios quiere que tú tengas fe en la crisis y fuera de ella. Y mientras más fe tú desarrollas y mientras más tú vives por fe, menos crisis se van manifestando en tu vida. Hay personas que cuando tienen crisis entonces se aferran de la fe y se sienten decepcionadas porque sienten que la fe no les trabaja en esos momentos. Y no es que la fe no trabaje, no es que Dios no trabaja, es que como tú no has vivido de la fe y de caminar con Dios por fe, tú no percibes cuando Dios te está guiando de manera consistente, porque no tienes consistencia en esa guianza. ¿Me están escuchando? Esta es una declaración que me impresionó de la Biblia, como está escrito, el justo por la que, por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Segunda declaración que me llama la atención de la Biblia. Miren lo que dice la Escritura. Que por fe andamos, no por vista. No por vista. ¿Por fe qué cosa? Andamos y no por qué. No por vista. ¿Por la fe qué? Andamos y no por vista. ¿Por qué la Biblia hace esta declaración? Permítanme explicar. Miren, cuando Dios creó al ser humano, Él lo hizo con la conciencia de que tuviera conciencia del mundo que le rodeaba. O sea, había un mundo que rodeaba a la criatura y Dios le dio los sensores para tomar conciencia de ese mundo que los rodeaba. ¿Cuáles eran los sensores? Diga conmigo, el tacto. Diga conmigo, el oído. ¿Qué más? La vista. ¿Qué más? El gusto. ¿Qué más? El olfato. Esos son los 5 sentidos. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre peca contra Dios,
los sentidos se aumentaron. Por lo tanto, si se aumentan los sentidos, ¿qué es lo que se aumentó? La fe. ¿Qué es lo que se aumentó? La percepción. ¿Se aumentó la qué? Claro, porque Dios le dio los sentidos a la criatura para que la criatura percibiera ¿qué? El mundo que lo rodea. ¿Qué sucede? Cuando los sentidos se aumentan por causa del pecado, ¿de qué empieza a percibir el ser humano de manera sobrenatural aumentada? ¿Qué empieza a percibir? El medio ambiente que lo rodea. Y como el medio ambiente que lo rodea entró en crisis por causa del pecado del hombre, el medio ambiente está destrozado, en caos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que le envían los sentidos a los seres humanos? Inseguridad, ¿qué más? Temores, negativismo, sospechas, dudas. O sea, los sentidos te traicionan. Entonces, los ojos te hacen ver cosas que no son. Los oídos te hacen oír cosas que no son. La boca te hace hablar cosas que no son. Por eso fue que yo le enseñé a ustedes acerca de las palabras. Y voy a mencionarlo este día también. Y por eso es que la Biblia dice que por fe que andamos. ¿Y no por qué? No por vista, porque nosotros no vivimos de los sentidos. Los tenemos y Dios nos los dio para percibir el mundo exterior sensorial que tenemos alrededor. Pero nosotros no vivimos del mundo exterior. Nosotros vivimos de Dios. Amén. ¿Me están escuchando? Y Dios es superior a todo lo que tú tienes o todo lo que te falta. Él es superior a todo eso. Él te da todas las cosas para que las disfrutes. Pero si tus sentidos te hacen sentir o te envían el mensaje de que tu mundo exterior se está derrumbando, se me está acabando todo, yo no voy a ir. No, tú estás viviendo de los sentidos, tú estás viviendo de la qué. De la vista. Y tú no puedes vivir de la vista. ¿De qué es que tú debes vivir? De la fe. Y caminar por la fe. Andar. Andar por la fe significa que hay momentos que tú vas a tener crisis de fe y hay momentos que vas a tener que aplicar la fe de manera sobrenatural en medio de esas crisis. Porque Dios no ha dicho que Él no te va a sacar de las crisis de fe. Él te va a dar paz en medio de las crisis de fe. Y eso es lo que pasa cuando tú vives y enfrentas tus crisis por fe. Que Dios es, ¿qué cosa? Exaltado. Porque la humanidad se exalta a través de los sentidos y tú entras en el humanismo. Y el humanismo es la fuerza del hombre. Pero también el hombre tiene fuerza para el mal. Y uno de los males más grandes del hombre son el temor y la inseguridad. Esos son fuerzas. El temor es una fuerza que te hace cambiar el curso de la vida. Te hace pensar diferente de los demás. Te hace moverte de una ciudad, de un trabajo, en fin. Es una cosa espantosa, es una fuerza el temor. La fe es más poderosa. Amén. Amén. Y por esa razón es que la Biblia nos dice que no vivimos por fe. Y la Biblia dice algo más acerca de la fe. Otro principio que quiero dejar en el corazón de ustedes en este día. Miren lo que dice la Biblia. De modo que los de la fe son bendecidos. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los bendecidos? Los de la fe. O sea, el poder de la fe es tan grande que tú empiezas a cambiar tu opinión acerca de ti mismo. Yo les dije hace un rato que hay personas que tienen un espíritu de fe y donde quiera que llegan, cambian el medio ambiente. Pues claro, porque tú sabes que por fe tú eres un ¿qué? ¿Un qué? Un bendecido. Tú eres un bendecido. Tú eres más grande que la situación que te rodea. Tú eres más grande que aquello que te está atormentando. Tú eres un bendecido. Y yo sé de paso, esta semana Arturo, que es mi asociado, el pastor asociado aquí, me dijo, ¿por qué no enseñan la próxima serie Bendecidos para Bendecir? Pues esa fue una serie que yo enseñé hace muchos años atrás, que yo ni me acordaba de eso. Y me dijo, wow, qué rico sería que nos des la conciencia de que somos ¿qué? Bendecidos. Claro, somos bendecidos ¿para qué? Para bendecir. Miren, yo los reúno a todos ustedes aquí todos los domingos. Toda la semana estoy arriba de ustedes mandándole mensajes. A todos les mandé mensajes. A todos los llamé. ¿Saben por qué? Porque yo creo que soy un bendecido. Por lo tanto, si yo soy un bendecido, ¿soy bendecido para qué? Para bendecir. Claro, pero a mí me interesa que ustedes lleguen aquí para que reciban la bendición que Dios me ha dado de ser un bendecido de Él. Alabado es el nombre del Señor. ¿Me están escuchando? Pues escucha.
Entonces, tu vida, es más, a Dani le dije que yo siento que soy la reencarnación de Simón Bolívar. Y que vine a Miami a formar una revolución, así le dije, porque él me dijo, soy venezolano. Le dije, pues a mí me gusta alguien que es venezolano también, aunque dicen que nació en Colombia, creo que nació en Colombia, ¿verdad? Sí, a mí me gusta un prócer de ustedes, Simón Bolívar, porque si usted es bendecido, usted siente que tiene también una misión que cumplir, bendecir a los demás, y eso te saca de la vida egoísta y te saca de tus problemas. Miren, una de las cosas más interesantes que me ha sucedido cuando llegué aquí a Miami a establecerme es que ya no tengo tiempo de pensar en mis problemas, porque estoy pensando en los de ustedes. Qué lindo, qué lindo. Me olvidé de los míos porque ahora estoy pensando en los rollos que ustedes me cuentan. Y digo, Señor, Gladys, Luciano, el rollo de la casa, fulano de tal, frutara, el casamiento, aquel otro. Entonces estoy pensando en tantas que yo digo, yo estoy en paz. Parece que yo no tuviera ningún problema, porque estoy pensando en los problemas de los demás. Qué tremenda es la vida de fe y de ser un bendecido. Porque entonces, escúchame, pierdes conciencia de ti. ¿Qué pierdes? Conciencia. Claro, la vida de fe te hace perder conciencia de ti en el sentido de tus preocupaciones y de tus problemas. Por eso Jesús decía, ¿por qué estáis afanados? Por nada estéis afanados, atormentados, preocupados. Tened fe en Dios. Qué tremendo eso. Esto te saca de ti mismo y te mete en otra dimensión, porque son dimensiones. ¿Me están escuchando? Y en esa dimensión ocurre algo milagroso. Miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Que este es el deseo de todos ustedes. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero algunos de ustedes dirán, pero Vincent, pero es que ahora metiste un versículo negativo, porque me acusan. No. Yo te dije a ti que tú debes venir aquí a oír palabra de ¿qué? De fe. Ahora, yo te puedo dar palabra de condenación y palabra de acusación. No, yo no los estoy acusando, yo los estoy instruyendo. Porque mi intención no es acusarlos, sino es llenarlos de palabras de fe. Fíjate, ¿y por qué? Porque sin fe es que imposible que agradar. Ahora, tú puedes tomar esto de manera negativa y pensar, te fijas, por eso yo no agrado a Dios, porque yo no tengo fe. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que hay una manera de agradar a Dios. ¿Cuál es la manera de agradar a Dios? Con fe. Por la fe. O sea, a Dios se le puede agradar. ¿Y cómo yo puedo agradar a Dios? Diga conmigo, por la fe. Pero permítanme explicar cómo es que funciona esto. Voy a usar dos ejemplos. Hace unos años atrás yo fui a comprar una propiedad que está aquí en la 72. Tú estabas allí. ¿Quién más estaba allí? Tú estabas allí. Tú estabas, Alfredo. Esa propiedad costaba $1.300.000. Yo tenía el pensamiento y la fe de comprarla, pero no tenía el dinero. No lo tenía. Y un miembro de la iglesia, Víctor Enrique Cohen, judío, diga conmigo, un judío, me dijo, pastor, yo te voy a dar el pronto para que compres el edificio. Y me dio un cheque de $300.000. Tú estabas allí. Porque yo celebré con el cheque en la mano, así, no, yo fui con el cheque y se lo hacía a todo el mundo. Fíjate qué interesante. Él tuvo ¿qué? Fe. Por lo tanto, la fe que él tuvo produjo en mí. ¿Qué produjo en mí? Fe. Gratitud. Claro, porque esto es, sin fe es imposible ¿qué? ¿Qué significa agradar? Agradecer, ¿qué más? Please, complacer. ¿Saben lo que pasó cuando ese hombre me dio el cheque? Y me dio un cheque sin firmar ningún papel. ¿Tú recuerdas eso? Tú estabas allí, ustedes estaban allí. Me dio ese cheque sin firmar un solo papel. Toma, aquí está. Yo me sentí tan agradado de ese acto de fe, que entonces eso repercutió en quererlo bendecir. O sea que cuando yo agrado a Dios por la fe, ¿qué quiere hacer Él? Bendecir. ¡Claro! Él quiere bendecirte. Cuando tú lo agradas por fe, cuando ese hombre, ese judío confió en mí. Claro, hoy en día ustedes dirán, ay pastor, eso no se puede hacer. No, porque cuando yo confío en la gente, en lugar de agradarse y bendecirme más, lo que quieren es tumbarme más. ¿Cuántos han sido tumbados por gente que no ha bendecido? Levante la mano, levante la mano.
que tú los bendices y en lugar de ser agradecidos, en lugar de ser agradecidos y entonces como resultado hacer qué cosa, bendecir. Pues yo cogí y salí corriendo de él, llegué a mi oficina y le puse un seguro de vida a nombre de él por si algo me pasaba a mí por $500,000. Le pagué el dinero y después me prestó el $1,000,000 que faltaba para comprar la iglesia y él me prestó todo el dinero para comprar la iglesia. Voy a usar el caso de Mili. Mili es la dueña de esta casa y Mili me alquiló esta casa por fe, pero ella se la había alquilado a otras personas y parece que las otras personas en lugar de agradecer o en lugar de cuidar la estropearon la casa. Por lo tanto, cuando yo llego a alquilar la casa, yo dije, bueno, pues esta es mi casa donde yo voy a vivir. Y yo lo que he hecho desde que yo llegué aquí es arreglarla, meter mi vida en ella, al punto de que yo he notado que ella ha empezado a sentir, ¿qué cosa? Agradecimiento. Claro, ella se siente agradada. Por lo tanto, mira lo que ha pasado, que como ella se ha empezado a sentir agradada, ella ha empezado a generar fe. Me acuerdo el día que firmamos el contrato aquí, me dijo, yo no necesito firmar papeles de ninguna clase, pero, diga conmigo, pero lo que he vivido es tan duro que hay que firmar los papeles. Y me da ganas de reír porque me firmó un papel chueco, yo no sé ni lo que firmamos ese día. Pero firmamos un papel, porque ¿qué pasa? Que lo que ella ha vivido ya no la ha llevado ella a tener que fe, sino desconfianza, duda, inseguridad. Pero gloria a Dios que la gratitud que yo he tenido por vivir en esta casa, pues me ha hecho vivir agradecido. Cuando tú vives agradecido, tú vives contento, arreglando, pintando. Ya compré las 2 lámparas de allí que no te he dicho, pero te digo después. Bueno, y yo estoy cambiando todo este asunto como si la casa fuera mía. Pues claro, pues yo estoy agradecido, yo vivo aquí y estoy feliz de vivir aquí. Por lo tanto, la fe que yo tengo del agradecimiento, porque la gratitud produce fe, ¿a quién afecta? ¿A quién la afecta? A ella. Eso mismo pasa con Dios. La fe nuestra afecta a Dios porque lo hace sentir como agradado, y cuando Él se siente agradado, Él te imparte bendición. ¡Qué rico! Por eso es que los que son de fe son ¿qué? Bendecidos, claro, pero la bendición viene porque es que Dios se siente tan agradado que dice, ¿sabes qué? Tú me agradas por la fe, te voy a bendecir. Amén. Porque a Dios se le agrada por fe. Porque acuérdense que el origen no era ese. Dios creó al hombre para que tomara conciencia del mundo que lo rodeaba. Pero cuando el hombre pecó contra Dios, los sentidos se aumentaron y él tomó demasiada conciencia del mundo que lo rodeaba. Por lo tanto, él está tan ocupado en el mundo que lo rodea que ya no tiene pensamiento con Dios, ya no tiene tiempo para Dios, ya él está en otro rollo metido. Y Dios no quiere eso. ¿Me están escuchando? Dios quiere que Él sea lo primero en tu vida, que tú lo agrades, que tú lo agrades y lo agradas por la fe. Pero la fe también te afecta a ti. No solamente afecta al objeto de tu fe, que es Dios, pero también te afecta a ti. Mira lo que dice esta otra declaración de las Escrituras. Por la fe entendemos. Diga conmigo, yo entiendo por la fe. La fe no es para tontos. La fe no es, diga conmigo, la fe no es para tontos. No, la fe no es para tontos. Diga conmigo, la fe me hace inteligente. La fe por eso es que yo no creo en una vida religiosa. Y ustedes notan que cuando yo enseño, yo doy datos científicos, datos históricos, porque yo no creo en una fe tonta, yo creo en una fe que entiende. Y eso fue lo que enseñé la semana pasada. Yo enseñé la semana pasada que por la fe entendemos que el qué, que el universo es qué, preparado por qué cosa, por la palabra de Dios. O sea, y les enseñé que las palabras tienen ¿qué cosa? Poder, porque Dios hizo el universo por medio de palabras. Entonces eso me afecta a mí, claro que me afecta a mí. Primero porque entonces ya yo sé cómo todo se originó, y segundo porque ahora yo empiezo a vivir en esa dimensión de hacer declaraciones de fe.
En el año 1994, y me llama la atención esto, Masaru Emoto, nacido en Yokohama en el 1940, graduado de la Universidad de Yokohama, en el 1994, él descubrió las palabras cambian las cosas. Pero eso es lo que acabamos de leer. Entendemos que el universo fue hecho ¿de qué? De palabras. ¿De qué cosa? De palabras. Pero eso lo entendemos por la ¿qué? Por la fe. Claro está, lo glorioso es que la ciencia ha confirmado esa declaración que yo acabo de hacer. Que el universo fue hecho ¿por qué? Por palabras. Que cuando usted habla de eternidad sobre el agua y usted la congela, los cristales que se forman son de esa naturaleza. Mire, esto es hablando de eternidad, esto es de hablando paz, esto es hablando verdad. Si usted habla me desagrada, estos son los cristales que se forman en el agua cuando usted la congela. Si habla de diabólico, esos son los cristales. Y si habla una canción de rap, claro, yo no sé si es una canción de rap cristiana, no creo que Masaruto tomó una canción de rap cristiana. Yo quiero creer que el rap cristiano, pues, aunque no me gusta, pero bueno, que tiene algún mensaje bueno. Vamos a ver cómo. Ay, Dios mío. Pero esto es lo que pasa cuando los cristales se congelan y usted declara sobre ellos. Ahí están. Ahora, lo que me llama la atención es que lo que acaba de hacer este hombre en el 1994 desató un pandemonio en el mundo entero. Y entonces la ciencia empezó a hacer investigaciones acerca de las palabras. Y ahí nació el quantum wave, la hora del cuánto, que es la partícula más pequeña de la energía que tú la expresas con palabras. O sea, lo que yo estoy haciendo con ustedes es dándoles la hora del cuánto, produciendo en ustedes la energía positiva de parte de Dios, porque es la energía de fe. Y la ciencia se desató en todo esto y se aparecieron unas revelaciones espectaculares acerca del poder de las palabras. Claro que sí, las palabras tienen poder creador y las palabras tienen poder de muerte. Por lo tanto, si tú entiendes por la fe el poder de las palabras, ¿qué va a suceder en ti, en tus palabras? ¿Qué van a qué? ¿Qué van a qué? Van a cambiar. Diga conmigo, tengo que cambiar mi manera de hablar. Johnny, no podemos seguir hablando igual. Carlos, no se puede seguir. Diga conmigo, tengo que cambiar mi manera de hablar. Porque Dios hizo el universo. ¿El qué cosa? El universo ¿con qué? Con palabras. Si Dios hizo el universo con palabras, mi pregunta es, ¿cómo está tu universo? ¿Cuál es el universo que tú estás creando alrededor tuyo? ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Ahora. Yo titulé el tema de hoy. La fe no es manzana, es pera. ¿Lo vieron en el Facebook? Y gente me escribió y me llamaron por teléfono y se reían. La fe no es manzana, es pera. Porque ¿cómo podemos definir la fe? Afortunadamente, yo he dicho cosas de la fe esta mañana, pero afortunadamente hay una exégesis completa en la Escritura acerca de la fe. Y Pablo hizo una explicación acerca de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Para. Fíjate, diga conmigo, la fe es. Diga conmigo, la fe es. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿La qué? Una pregunta, ¿de dónde viene? ¿Con qué palabra está conectada la palabra certeza? ¿Con la palabra qué? Cierto. Certeza es algo que es ¿qué? Cierto. Entonces la fe es algo que es cierto y yo lo estoy ¿qué? Esperando. La fe es la seguridad. Diga conmigo, la fe es la seguridad de la esperanza. Amén. Por lo tanto, una persona que no tiene esperanza no tiene ¿qué? Fe. Tiene crisis de fe. Si yo tengo esperanza, ¿qué genera la esperanza? Fe. Ahora, ¿cómo es que yo llego a tener esperanza? ¿Cómo me lleno de esperanza? Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, pastor, el domingo estoy en tu casa a las 11 y no viene. Digo, es un ejemplo real. ¿Qué fue lo que usted generó en mí primero? Fe. Pero ¿cómo generó fe? Por el poder de la palabra. Me dio una ¿qué? Una
¿Cómo me dio la esperanza? Dándome que una palabra, que es una promesa. Toda palabra es una ¿qué? Promesa. Yo estoy contigo el próximo domingo. Usted me dio una ¿qué? Diga conmigo, promesa. La promesa se convirtió en una ¿qué? Esperanza. Y la esperanza generó ¿qué cosa? Fe. Por lo tanto, la fe crea expectación. Cuando yo vivo en fe, yo estoy en expectación. Expectación porque me dieron una ¿qué? Una esperanza. Y yo estoy esperando en la promesa que me dieron, que me ha hecho creer que va a ser ¿qué? Cierto. Por lo tanto, si esa promesa no se cumple, ¿en qué se convierte eso en mí? Desilusión. Decepción, desilusión. Entonces Dios sabe eso. Y Él dice, yo le voy a dar a ellos promesas. ¿Qué le voy a dar? Promesas. Por eso hay una canción que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Qué es lo que apoya la fe? Diga conmigo, las promesas. Cuando Dios te va a dar fe, ¿qué te da? Yo te pregunto, ¿cuántas promesas tú tienes para ti de parte de Dios? Porque fíjate, si tú no tienes promesas, entonces tú tienes un problema ¿de qué? De fe. Porque ¿qué es lo que genera la fe? Las promesas. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Fíjate, ¿en qué esperaba él? En la palabra. En la palabra. Y la fe es la que, la certeza de la que, de la esperanza. Eso es cuando Dios quiere darnos fe. ¿Qué es lo que nos da? Esperanza. Esperanza por medio de qué? De la palabra. Palabras, promesas. Por eso es que yo les insisto tanto en que ustedes vengan aquí a escuchar palabra de fe, porque yo lo que te estoy dando es esperanza. Si tú no expones tu oído a oír la palabra de fe, yo quiero que tú sepas que tú vas a escuchar un montón de voces. Las voces del medio ambiente, las voces de la gente hablándote, las voces internas, porque tenemos voces internas. Tú tienes un megáfono por dentro, varón. Un megáfono con volumen, que un día te suena tan duro, pero y es una cosa. Y te habla. El apóstol San Pablo decía, yo tengo un mensajero de Satanás en mi cuerpo. Y el cuerpo te habla. Los científicos han encontrado, yo le he dicho y lo voy a decir muchas veces, los científicos han encontrado que el cuerpo tiene un cerebro aparte de tu mente y que habla. Por eso que cuando tú dices, este año voy a rebajar, tan linda, este año voy a rebajar, el cuerpo dice, y yo voy a engordar. Claro, él te responde inmediatamente. Claro, por eso tú tomas una decisión en tu mente. Mira, esto es un asunto espectacular. Y esto está en la Biblia. Pablo decía, el bien que quiero hacer, no puedo. Y el mal que no quiero, eso hago. Pero no soy yo. Es algo que mora en mí. Entonces, como tú vas a contrarrestar todo eso, diga conmigo, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero yo estoy aquí para decirte que tú eres un bendecido. Amén. Que tú eres hijo de Dios. Amén. Que Dios tiene planes contigo. Ponte de pie conmigo, ponte de pie conmigo. Repítelo conmigo, tócate así en el corazón. Di conmigo, yo soy un bendecido de Dios. La fe no es manzana. Espera. La fe espera. Una pregunta, te hago una pregunta. ¿En qué tú estás esperando? Diga conmigo, yo estoy esperando en la promesa de la palabra. ¿Qué es lo que Dios hace para darte fe? Te da una ¿qué? Una promesa. Y esa promesa te da ¿qué? Esperanza. Y la esperanza te hace ¿qué? Creer. Mire, cuando una persona no tiene esperanza, vive sin fe. Y eso es vivir desesperanzado. Es que ya no tienes fe.
no tienes fe, porque ya perdiste tu esperanza. Todo el que pierde la esperanza, perdió la fe. Perdió la fe. Lo primero que Satanás ataca es tu esperanza, que pierdas tu esperanza, que no tengas esperanza, porque él sabe que cuando pierdes tu esperanza, eso afecta directamente a ti. Ahora ustedes me dirán, bueno, pastor, ¿y si eso me pasara a mí? Que yo perdiera mi esperanza y perdiera mi fe. Diga conmigo, queda Cristo. Diga conmigo, queda Cristo. Entonces, para los hijos de Dios hay una esperanza en su desesperanza. Y por eso fue que yo les enseñé que qué hizo Jesús cuando los discípulos perdieron la fe después de él resucitado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? A ver, se les apareció una y otra vez, se les acercó. En lugar de abandonar, lo que pasa es que las voces internas, Carlos, nos dicen que cuando perdemos la esperanza y la fe, Dios nos abandona. Por eso hay una canción que dice, si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Porque Dios es más grande aún que tu fe. Y aunque Él te corrige y te reprende, y la Biblia dice que los reprendía por su incredulidad, a pesar de eso los reprendía. Los reprendía, se les acercaba, se les aparecía una y otra vez. Después de su resurrección se les apareció y ellos dudaban, estaban llenos de inseguridades, ya habían perdido la esperanza. Ellos perdieron la esperanza cuando vieron a Jesús colgado de la cruz. Perdieron la esperanza de sus vidas, de su futuro. Y aunque Él había resucitado, la desesperanza que tenían era más grande que la aparición de Él. Y Él dijo, me les tengo que volver a aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer. Y yo quiero que sepas que Dios se te va a seguir apareciendo en el mundo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el rey David decía, acuérdate de tu palabra, en la cual tú me haces esperar. Me obligas a esperar en lo que tú me has prometido. Y aquellos que nos están viendo por las cámaras, este mensaje de Adoración Miami es el mensaje para ti. Queremos decirte que el mismo Dios que se nos aparece a todos los que estamos aquí y a mí, se te aparece a ti también. No olvides eso. Si la fe te abandonare, Él te sostendrá. Y si el mal te amenazare, Él te sostendrá. Porque Él es más grande aún que tu propia fe. Me despido de ti hasta el próximo domingo. Adoración y toda esta iglesia te ama y te bendice en este día. Que tengas una semana fantástica y maravillosa. Recuerda, esta semana Él va a estar contigo porque la fe no es manzana. Espera.